Hola, bienvenidos. En este video estaremos abordando los temas de la unidad número 2 referentes a tecnología, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el neoliberalismo en México y el Estado mexicano ante la globalización. Para iniciar, pues vamos a hablar de tecnología. La tecnología es el conocimiento científico y las capacidades tecnológicas como tal, pues vienen siendo patrimonio de las sociedades. Hay sociedades que son más o están más, tienen más presencia de tecnología que otras. Nuestro país destaca especialmente en el área tecnológica, como por ejemplo lo podría ser Japón o China. Bien, la tecnología es importante dentro de las sociedades. ¿Por qué? Porque me va a permitir incrementar la productividad y ese aumento de la productividad va a contribuir al bienestar social y a la reducción de la pobreza a través de la creación de empleos. Bien, a nivel internacional, pues sí está demostrado que los países que basan su capacidad tecnológica para mejorar sus sociedades y para generar conocimiento y transformar los bienes materiales, tienen un mejor estatus, un mejor nivel de vida. Ya lo decíamos, por ejemplo, Japón. Japón es uno de los países que a partir de la Segunda Guerra Mundial empezó a desarrollar su tecnología a pasos agigantados. Prueba de ello pues es que tenemos muchos productos que nos invaden desde Japón, o Corea del Sur también, que desarrolla tecnología. O China, incluso algunas gigantes telefónicas pues son de China, ¿no? Bien, en el aspecto del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, bueno, es un plan, más bien, hablamos del Plan Nacional de Desarrollo. eh, este plan se elabora durante los primeros 6 meses de cada sexenio, de cada presidente, de acuerdo al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Es como la planeación de lo que va a hacer cada presidente a lo largo de su sexenio. En este caso es el Plan Nacional de Desarrollo y dentro de este plan se incluye un apartado para el desarrollo industrial, es decir, qué es lo que va a pasar en nuestro país durante el gobierno de tal presidente, de un presidente que acaba de entrar, en el aspecto industrial. Hay que fijar objetivos, hay que fijar estrategias y prioridades, para precisamente el desarrollo de la industria del país. En el Plan Nacional de Desarrollo, pues vamos a poner los programas a desarrollar, ¿sí? Durante este sexenio, que dure el gobierno. Y bueno, la intención precisamente es desarrollar, como dijimos, estrategias que van a ser el eje fundamental del país durante el gobierno de un determinado presidente. En, actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, actualmente el Plan Nacional de Desarrollo Industrial es el hecho por el actual presidente, por Andrés Manuel López Obrador, y es un documento en donde vienen varios rubros. Por ejemplo, si hablamos de industria, podemos hablar del sector energético, sí, qué es lo que se va a hacer en cuestión de la industria energética, qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, para reactivar el mercado económico desde el aspecto industrial. Y así nosotros podemos estar revisando los proyectos generales, los elementos y programas, estrategias a seguir en el aspecto industrial, principalmente en el aspecto energético. Bien, continuando, pues vamos a hablar también de lo que es el neoliberalismo en México. Recordemos que el neoliberalismo es un modelo económico de posguerra, que surge en Estados Unidos y su principal exponente es el economista Milton Friedman. Bien, este modelo económico nosotros lo tenemos en nuestro país a partir de 1982, que fue cuando nosotros adoptamos formalmente el Consenso de Washington. El Consenso de Washington era un documento que firmamos con Estados Unidos con la condición de recibir un préstamo. Bueno, básicamente nosotros vendimos nuestro modelo económico o aceptamos un modelo económico norteamericano. Actualmente es el modelo económico que tenemos en el país. ¿Qué es lo que dice este modelo económico? Bueno, este modelo económico se opone a la intervención directa del Estado en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no puede participar directamente en la economía de un país, ¿sí? En teoría, entonces, el Estado no debe tener presencia o participación en la economía. No debería de tener industria, debería de participar más que como mediador entre el capital privado. Entre otras cosas, apoya la desregulación de las relaciones económicas, desde el comercio hasta la contratación del trabajo, la privatización de empresas estatales y colectivas, el libre juego de los agentes y factores económicos, evitando los factores de distorsión del mercado,
como por ejemplo la intervención estatal, las prácticas monopólicas y la regulación de las relaciones laborales, entre otras. Entonces, si nos fijamos estos principales elementos que apoya el modelo neoliberal, por ejemplo, comentábamos, el Estado no debe de participar en la economía. Al no participar en la economía no debe de tener empresas. Por eso es que en nuestro país durante un periodo de tiempo se dio una privatización masiva de empresas. Es decir, las empresas que pertenecían a nuestro país, que pertenecían a la nación, se empiezan a vender a un capital privado. ¿Por qué? Porque de acuerdo al modelo neoliberal, nosotros no podemos tener participación económica, no deberíamos de tener empresas. Empresas como por ejemplo Telmex, que anteriormente eran empresas de gobierno, pues pasan a manos de un capital privado. También propone un control de presupuesto muy equilibrado, puesto que al no tener participación en la economía, nuestro país no adquiere dinero o ingresos más que de la recaudación de impuestos. En teoría, el país solamente estaría obteniendo dinero de recaudar impuestos. Bien, elimina entonces el gasto social. Como no tenemos mucho dinero, no podemos invertir en la sociedad. No deberíamos invertir. De hecho, todos los planes y programas, de acuerdo a este modelo neoliberal en nuestro país, no deberían de suceder. Pero, pues, desde el aspecto social, si no existen estos planes o programas, pues nuestro país todavía sería un país más pobre. Bien, ¿qué pasó cuando adoptamos el modelo neoliberal en nuestro país? Bueno, pues hubo una apertura comercial exterior, sí permitimos más inversión extranjera, aumentó la participación del capital privado, se dio la privatización de empresas paraestatales, es decir, las empresas de gobierno se privatizan, disminuye la participación económica del Estado en infraestructura, educación, energía y en comunicación. Como nosotros ya no somos responsables del ciudadano, del individuo, por así decirlo, puesto que no tenemos dinero para generar condiciones, en teoría la educación debería ser toda la educación privada y el propio individuo es quien debería buscar su propia oportunidad educativa. En la energía, por ejemplo, también deberíamos de pagarle un capital privado, no como ahorita tenemos la CFE. Entonces, cuando llegó el modelo neoliberal a México, lo implementamos a medias, porque todavía seguimos teniendo por ahí algunas condiciones para el individuo. Si hubiéramos adoptado el modelo neoliberal al 100%, el individuo tendría que haberse hecho responsable de sí mismo ante todo el entorno social. El individuo debería de pagarse su educación, su salud, empleo, conseguir sus propias fuentes de empleo, vivienda, sus propias garantías sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué más ocurrió con el neoliberalismo en México? Se disuelve la propiedad colectiva digital y se da pie a la propiedad privada, se suprime el control de precios y el Estado únicamente va a controlar los precios de la canasta básica, se da una apertura del mercado en áreas bajo el control monopólico, se abre el aspecto financiero al exterior, se amplía la inversión extranjera, el capital de las empresas, se amplía la inversión extranjera en áreas que antes eran respectivamente para el gobierno y se genera una nueva reforma fiscal, es decir, se apoya precisamente a las empresas que vienen del exterior. Además que ahora el tipo de cambio se demanda, es decir, de acuerdo a la oferta y demanda se ajusta el precio del tipo de cambio. Anteriormente teníamos un tipo de cambio fijo, es decir, un cambio que lo determinaba el Estado y se mantenía. Y finalmente se da un equilibrio presupuestal. Si se reduce el gasto público, dijimos ya no hay tanto dinero para gastar en el aspecto social, aumenta la recaudación de impuestos. Si no tengo ya empresas paraestatales, la única manera de generar impuestos para el gobierno es mediante los impuestos y se da prioridad al pago de la deuda externa. Esas fueron básicamente las características de la adopción del modelo neoliberal en nuestro país. Y bien, finalmente vamos a hablar acerca del Estado mexicano ante la globalización. Recordemos que la globalización es un fenómeno de cambio estructural de las relaciones sociales y económicas de los diversos países y regiones del mundo para conformar un solo sistema socioeconómico. Es decir, la globalización va a ser un fenómeno que va a traer cambios en la estructura del entorno económico, social, político, histórico, etcétera, etcétera, de los países y las regiones del mundo. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es formar una sola región. Y esta región hoy en día está delimitada por la velocidad en que los acontecimientos repercuten globalmente y la extensión de las redes de interrelación a acontecimientos de todos los niveles a lo largo y ancho de todo el planeta. Es decir, la globalización hoy en día se caracteriza por la velocidad en que algo en un lugar del mundo afecta a otros lugares del mundo y por las tecnologías de la información y la comunicación. Prueba de esto, por ejemplo, tenemos esta pandemia que estamos viviendo hoy en día.
¿Cuánto tardó en llegar el virus desde China, que fue donde se originó el brote, a nuestro país? Pues no tardó más que 3 meses, cuando anteriormente pues tardaban más por los procesos de comunicación y por los medios de transporte, etcétera, etcétera. Bien, la principal característica de la globalización es que se concentran las decisiones económicas y mundiales en grandes capitales financieros internacionales. De hecho, hoy en día, pues los bloques económicos o países acaparan la economía. Por ejemplo, Estados Unidos, China tienen acaparada la economía del mundo. Y bien, hasta aquí los temas del día de hoy.